El amanecer se alzó sobre el anfiteatro, y el aroma de la carnicería de ayer aún flotaba en el aire como una maldición. Los vendedores se apresuraban bajo los arcos imponentes, sus carretas repletas de fruta seca y bebidas aguadas destinadas a gargantas que pronto gritarían hasta enronquecer. Detrás de los corrales con barrotes de hierro, los cuidadores empujaban a depredadores esqueléticos hacia sus posiciones. Leones tan demacrados que sus huesos presionaban contra pieles apelmazadas, elefantes balanceándose entre cadenas, leopardos arañando desesperadamente las rejas oxidadas. Los túneles subterráneos resonaban con el repiqueteo de hojas afiladas, no eran entrenamientos, sino pruebas finales sobre acero destinado a cegar vidas. Arriba, un rumor crecía hasta convertirse en trueno mientras las masas de Roma inundaban los asientos, hambrientas de aquello que su civilización había perfeccionado como ninguna otra, la mortalidad reempaquetada como diversión. Estos no eran simples juegos. Eran laboratorios donde la crueldad se refinaba hasta convertirse en ciencia. Los emperadores inundaban las arenas para imitar océanos, hambreaban a los depredadores para maximizar el terror, y transformaban a prisioneros condenados en actores condenados en obras teatrales fatales. Esto no era caos, era política calculada, entretejida en lo más profundo de los huesos de Roma. Cada vítore desde las gradas era un juramento de lealtad lo suficientemente fuerte como para sobrevivir milenios. Hoy descenderemos a ese abismo. Estos son los espectáculos más salvajes, más inhumanos de la arena, espectáculos que traspasaron incluso los límites elásticos de Roma. Desde ritos funerarios empapados en muerte hasta ejecuciones escenificadas como mitología, expondremos cómo un imperio construyó su gloria transformando la agonía en aplausos. Antes de comenzar, no olvides darle like a este video y suscribirte a Wings of Talk para que nunca te pierdas nuestras exploraciones de los horrores olvidados de la historia. Ahora acomódate. Las puertas de hierro se están abriendo. El primer combate de gladiadores de Roma no comenzó con pompa imperial ni grandeza de mármol. Comenzó junto a un cadáver. En el año 264 a.C., los herederos de Decimus Junius Brutus Caeva rechazaron el duelo convencional, las estatuas, el incienso, y eligieron en cambio empapar la memoria de su padre en sangre. Equiparon a 3 parejas de esclavos con armas y les ordenaron masacrarse mutuamente en el Foro Boario, un mercado de ganado que apestaba a estiércol y humo de carbón. Esto no era espectáculo por placer. Era obligación, un munus, una deuda debida a los espíritus más allá de la tumba. La práctica tenía raíces ancestrales que se extendían lejos de los muros de Roma. En Campania, los guerreros eran ejecutados junto a tumbas para satisfacer a fantasmas inquietos. Gradualmente, la matanza aleatoria evolucionó hacia combate ritualizado. Los muertos ya no requerían víctimas arbitrarias, sino duelos estructurados entre luchadores seleccionados. Los samnitas, antaño los adversarios más feroces de Roma, celebraban tales combates regularmente, y los aristócratas romanos adoptaron la tradición con avidez. Enterrar a un patriarca con oro demostraba prosperidad. Enterrarlo con combate empapado en sangre demostraba dominio. Sin embargo, los funerales eran simplemente la semilla. Para el siglo III a.C., la élite romana reconoció que estas luchas podían lograr más que honor ancestral. Podían estabilizar el poder. Las ceremonias religiosas, tradicionalmente ofrendas solemnes a Júpiter, comenzaron a incorporar gladiadores. El Senado lo justificaba como devoción, pero las masas comprendían la realidad, violencia sancionada por el Estado, diseñada para asegurar lealtad. Incluso el equipamiento portaba significado. Los primeros combatientes vestían armaduras modeladas según enemigos derrotados, el samnita con su escudo torre, el tracio con una cimitarra, el galo con una espada larga. Verlos sangrar era presenciar los triunfos de Roma recreados golpe tras salvaje golpe. La muerte se convirtió en narrativa, y conforme los cuerpos se apilaban más alto, los recintos se expandían. Las gradas temporales de madera se transformaron en coliseos permanentes de piedra,
monumentos a la violencia donde decenas de miles se congregaban. Los combates ya no pertenecían a clanes de luto. Pertenecían al imperio. Cada charco carmesí susurraba la misma promesa: Roma controlaba ejércitos, territorios, incluso el momento de la muerte. Nadie imaginó cuán extremo llegaría a ser. Lo que se originó como sacrificio sagrado mutó en actuación, y la obligación se convirtió en adicción. Roma había desbloqueado una herramienta devastadora: autoridad no meramente sobre la existencia, sino sobre la coreografía de la extinción. Y una vez esa puerta se abrió de par en par, nunca volvió a cerrarse. La furia de la multitud no estaba reservada únicamente para luchadores humanos. A veces estallaba por criaturas arrastradas desde los márgenes más remotos de la civilización. Leones de Numidia, panteras de cordilleras orientales, cocodrilos de riberas egipcias, incluso jirafas transportadas a través de páramos interminables. No eran exhibidas como maravillas de la naturaleza, sino sentenciadas como objetivos en masacres orquestadas. Los romanos llamaban a estas exhibiciones venationes, cacerías. No trataban sobre sustento o supervivencia, sino sobre subyugación, evidencia de que el imperio podía capturar la naturaleza salvaje misma y aniquilarla por entretenimiento. Julio César estableció el estándar en el año 46 a.C., presentando una jirafa, el primer avistamiento de Europa. Los romanos la llamaron Camelopardalis, mitad camello, mitad leopardo, porque su idioma carecía de palabras para tal extrañeza. La admiración no importaba. La criatura fue arrojada a la arena para ser despedazada. La proclamación era transparente: si Roma podía apoderarse de los animales más extraños del mundo, podía subyugar cualquier cosa. La matanza escaló implacablemente. Cuando el Coliseo se inauguró en el año 80 después de Cristo, el emperador Tito supuestamente presidió 9.000 muertes de animales a lo largo de un solo festival. Los arqueólogos han desenterrado huesos marcados con señales de inanición deliberada, prueba de que leones y osos eran sistemáticamente debilitados de antemano para garantizar muertes rápidas y teatrales. Incluso elefantes, antaño armas de terror de Aníbal contra las legiones romanas, fueron acorralados en arenas y masacrados por aplausos. Detrás del espectáculo, la logística formaba su propio teatro. Los especímenes exóticos requerían captura, transporte a través de desiertos, y preservación apenas suficiente para encontrar su destino planeado. Las caravanas arrastraban jaulas a través de arenas abrasadoras. Embarcaciones navales las transportaban por ríos. Los cuidadores arriesgaban desmembramiento simplemente entregando trofeos vivientes al apetito insaciable de Roma. Encontrar una pantera en la naturaleza era lo suficientemente peligroso. Verla explotar desde una trampa ante 50.000 espectadores chillando, eso era dominación hecha carne. Cada bestia era un souvenir de conquista viviente, confirmación de que el alcance del imperio no reconocía límite alguno. Ciertos emperadores transformaron estas cacerías en escenarios personales. Cómodo, el soberano más teatral de Roma, descendía a la arena disfrazado de Hércules, masacrando personalmente cientos de animales. Anhelaba la apariencia de divinidad entre depredadores. Pero los observadores veían la verdad: vanidad frágil empuñando un arco. Las cacerías eran frecuentemente manipuladas, animales encadenados, mutilados o medio muertos de hambre para que el emperador pudiera regodearse en victoria garantizada. Y la gente vitoreaba, no por admiración, sino porque cuando el emperador actúa, el silencio podría resultar fatal. Bajo los aplausos, una catástrofe más silenciosa se desarrollaba. Eruditos antiguos como Plinio el Viejo documentaron cómo especies raras desaparecían de hábitats nativos tras décadas de matanza romana. Leones, leopardos, incluso elefantes fueron empujados hacia el olvido para satisfacer el hambre de novedad del imperio. El Coliseo no era meramente un teatro de muerte. Era una catástrofe ecológica. Pero para Roma, la extinción era irrelevante.
Lo que importaba era la fantasía de que la naturaleza misma podía ser capturada, hambreada y obliterada por diversión. Cada cadáver decorando la arena era otra piedra en la fortaleza de la autoridad imperial. Cuando imaginas un gladiador, quizá visualices dos guerreros igualmente hábiles comprometidos en combate honorable. La verdad era mucho más perversa. Roma prosperaba en la asimetría, en contiendas diseñadas para la crueldad. Diseñaron armamento extraño, impusieron regulaciones absurdas y orquestaron peleas que nadie podía ganar legítimamente. Algunas víctimas no eran combatientes en absoluto. Prisioneros y criminales convictos eran empujados a arenas vestidos como bufones, con hojas de madera en mano, y despachados contra asesinos veteranos. La audiencia se burlaba mientras los condenados tropezaban y colapsaban. Ejecución pública hábilmente disfrazada de deporte. Incluso los armamentos se convirtieron en personajes. El Retiarius batallaba con red de pescador y tridente, enfrentando al secutor, cuyo casco pulido de cúpula estaba diseñado para desviar el enredo. No era habilidad pura, era suspenso manufacturado, un rompecabezas viviente de si la malla atraparía o el acero atravesaría. Los romanos devoraban esa incertidumbre incluso cuando los resultados estaban tan predeterminados como guiones teatrales. Los números crecieron cada vez más obscenos. A veces un gladiador enfrentaba múltiples oponentes. Otras ocasiones formaciones enteras chocaban como ejércitos en miniatura, convirtiendo el suelo de la arena en un pantano de vísceras, escudos destrozados y cuerpos retorcidos. Y cuando la novedad se desvanecía, llegaban aún más lejos. Gladiadoras. Las gladiatrices entraron a la arena durante el primer siglo después de Cristo. Autores como Juvenal las ridiculizaban, pero los registros históricos confirman que luchaban genuinamente, contra enanos, contra bestias, incluso entre ellas. Su presencia difuminó convenciones de género pero reforzó un principio más oscuro: nadie, hombre o mujer, quedaba fuera del anhelo de sensación de Roma. Incluso los cascos se convirtieron en instrumentos de tormento. Algunos restringían la visión o amortiguaban el sonido, forzando a los luchadores a tropezar medio ciegos mientras los espectadores rugían de diversión. Otros pesaban tanto que simplemente levantar la cabeza se convertía en su propio concurso. La armadura no siempre era defensa, a veces era castigo. Luego llegaron las actuaciones de propaganda. Gladiadores disfrazados de bárbaros, obligados a imitar a los enemigos conquistados de Roma. Su derrota inevitable recordaba a todos que el imperio siempre prevalecía. Cada desigualdad, cada variación exótica, cada giro que desafiaba géneros fue meticulosamente calculado para mantener a las multitudes asombradas, sumisas y desesperadas por más. El Coliseo nunca aceptó la repetición. Manufacturaba crueldades frescas, cazando perpetuamente el próximo shock. Al mediodía, una vez los duelos matutinos habían saturado la arena y la multitud comenzaba a inquietarse, el anfiteatro se transformaba. El combate cedía ante el teatro con la mortalidad como pieza central. Los romanos lo llamaban damnatio ad bestias, condena a las bestias. Para los condenados, no era juicio. Era una narrativa sobre la cual no poseían poder alguno de escape. Criminales, desertores, esclavos rebeldes, enemigos capturados, todos se convertían en actores involuntarios en ejecuciones disfrazadas de leyenda. El destino de cada víctima coincidía con su transgresión. Ladrones mutilados por lobos. Incendiarios incinerados vivos. Traidores alimentados a leones. Cada escena era un cuento moral inscrito en sangre genuina. Y la magnitud podía tambalear la comprensión. Tras el triunfo dacio del emperador Trajano, miles de cautivos fueron masacrados a lo largo de 103 días implacables. No era carnicería aleatoria, era coreografiada, con el ritmo de movimientos en una ópera horrífica. Cada muerte diseñada para mantener la tensión de la audiencia hasta que la próxima atrocidad se materializara.
Los animales protagonizaban esta pesadilla. Leones eran hambreados hasta la locura antes de la liberación. Osos encadenados en fosos eran provocados hacia furia repentina. Incluso leopardos preciados eran desatados sobre presas temblorosas. La incertidumbre, si el depredador atacaría instantáneamente o atormentaría a su víctima, mantenía las gradas aullando por continuación. A veces la crueldad llegaba disfrazada de mitología. Los prisioneros eran forzados a encarnar héroes condenados. Orfeo despedazado por criaturas salvajes. Prometeo encadenado mientras buitres sobrevolaban. Estas ya no eran leyendas. Eran producciones empapadas en sangre, y la arena era su escenario. La muerte en Roma no era siempre simplemente muerte. A veces era teatro grotesco y burlón. Para los condenados, perecer no era suficiente. Tenían que actuar su destrucción, representando los mitos de Roma con su propia carne. Las ejecuciones se convirtieron en obras macabras donde los cuerpos reemplazaban máscaras, y los guiones siempre concluían en tormento. La crueldad se extendía mucho más allá de depredadores salvajes. La crucifixión, tomada prestada de tradiciones orientales, era escenificada directamente dentro de arenas. Hombres y mujeres eran clavados a maderos mientras vendedores comerciaban vino y niños jugaban cerca. El fuego también se unía al repertorio. Los prisioneros eran forzados a vestir la túnica molesta, una prenda empapada en brea, luego encendida. Velas humanas retorciéndose mientras el humo ascendía en espiral. Como Tertuliano amargamente observó, se convertían en llamas vivientes. Estas matanzas no eran meramente diversión mórbida. Eran propaganda, advertencias grabadas en tejido viviente. Desafía a Roma y morirás gradualmente con decenas de miles observando. No todos podían soportarlo. Séneca protestó que las ejecuciones del mediodía endurecían el espíritu, volviendo a los ciudadanos más crueles conforme presenciaban. Pero su objeción se ahogaba en el trueno de las masas que llegaban no por justicia, sino por la emoción del castigo. La imaginación de Roma no se detuvo con arena y espadas. A veces los emperadores exigían mares dentro de la ciudad. Batallas navales simuladas, naumaquias, eran espectáculos a escala asombrosa donde el agua misma se convertía en arma. Julio César estableció el precedente en el año 46 a.C., excavando una cuenca enorme cerca del Tíber, inundándola y desplegando barcos reales. Miles de cautivos condenados fueron apiñados a bordo y ordenados a luchar como flotas opuestas. No eran actores, eran hombres sentenciados a ahogarse o sangrar por aplausos. Flechas, catapultas y hojas transformaron la cuenca en un matadero flotante. Augusto amplificó la locura. En el año 2 a.C., construyó una cuenca de casi 2.000 por 1.200 pies romanos, alimentada por un acueducto dedicado, el Aqua Alsietina, únicamente para mantenerla llena. 30 naves de guerra chocaron allí, cada una repleta de prisioneros destinados a nunca desembarcar vivos. El mensaje: Roma podía comandar océanos donde ninguno existía, incluso la naturaleza se sometía al capricho imperial. Para el año 52 después de Cristo, Claudio escaló aún más, drenando el lago Fusino para escenificar otra naumaquia. Cuando los cautivos los saludaron con el saludo escalofriante, Morituri te salutant, los que van a morir te saludan, la historia recibió una de sus frases más inquietantes. Ya fuera ensayada o desesperada, cristalizó la desesperanza de hombres transformados en utilería. El fuego también tenía su mitología macabra. Víctimas vistiendo túnicas empapadas en brea eran representadas como héroes encontrando destinos ardientes. Hércules consumido por prendas envenenadas, o Mucius Cébola probando lealtad hundiendo su mano en llamas. La multitud reía mientras estos héroes gritaban, su coraje reducido a cenizas, sus historias retorcidas en burla. Incluso la infraestructura del Coliseo alimentaba el apetito de dominación de Roma. Bajo Tito y posteriormente Domiciano,
Los ingenieros construyeron canales bajo la arena, permitiendo que la arena se inundara para exhibiciones navales menores, luego se drenara para combate al día siguiente. La crueldad se convirtió en desafío ingenieril. Agua, fuego, carne, todo era escenografía en el teatro de control de Roma. Ahogar cautivos, convertir cuerpos en antorchas vivientes, distorsionar mitos en matanza, eso era autoridad. Los emperadores no estaban satisfechos gobernando personas. Posaban como maestros de los elementos mismos. Para finales del primer siglo, las ejecuciones ya no eran castigos. Eran guiones goteando malicia inventiva, retorciendo leyendas culturales en herramientas de humillación. Considera los Juegos inaugurando el Coliseo en el año 80 después de Cristo. El poeta marcial documentó un actor interpretando a Orfeo, el músico que domaba bestias con melodía. En la leyenda, los animales se sentaban encantados por su lira. En la arena, un oso fue liberado a mitad de actuación y destrozó al cantante hasta la muerte. Arte pervertido en parodia, belleza en carnicería. Otra víctima fue obligada a interpretar a Dédalo, el inventor que escapó de Creta con alas de cera y plumas. Suspendido en un aparato tosco destinado a simular vuelo, se elevó brevemente antes de desplomarse hacia las bestias abajo. Marcial bromeó que el hombre debió haber deseado plumas genuinas, una burla de poeta ocultando el terror de un hombre. Quizá lo más grotesco de todo, el mito de Pasífae, maldita a desear un toro. Un espectáculo escenificó su infame acoplamiento con una bestia mecánica, seguido de una matanza que difuminaba ejecución, degradación y pornografía. Una advertencia sobre la arrogancia se convirtió en humillación pública. El mensaje era transparente: Roma poseía sus mitos tal como poseía a sus súbditos. Héroes, villanos, monarcas, reinas, ninguno estaba exento de ser reescrito como escenografía en un espectáculo de mortalidad. Para los espectadores, estas escenas eran interludios entre contiendas serias. Para los condenados, eran conclusiones agonizantes vestidas con disfraces. Para Roma, eran propaganda hecha carne, probando que el Estado podía incluso reescribir el significado de sus propias leyendas. En el Coliseo, las historias no se contaban con tinta o mármol. Eran marcadas en piel, quemadas en hueso, y aplaudidas hasta que el silencio consumía la arena. El límite entre gobierno y obsesión cruda se difuminó hasta que el humor de un emperador dictaba quién vivía, quién moría y cómo. Calígula, notorio por temperamento salvaje, una vez agotó los animales a mitad de espectáculo y casualmente ordenó que espectadores fueran arrastrados de los asientos para llenar el déficit. Llegaron a observar derramamiento de sangre, solo para convertirse en parte de él. Nerón, adicto a su propia mitología, trataba la arena como plataforma personal. Los prisioneros eran disfrazados como héroes trágicos de obras teatrales, luego ejecutados de maneras que reflejaban sus destinos escritos. Nerón lo etiquetó como arte. Roma susurraba locura. Luego llegó Cómodo, el emperador showman definitivo. Envuelto como Hércules, irrumpía en el Coliseo con garrote y arco, masacrando cientos de animales, mutilados de antemano para asegurar aplausos. Incluso drenó el tesoro financiando sus actuaciones, sangrando el Estado hasta secarlo mientras exigía vítores de una población aterrorizada. Insatisfecho, también enfrentó gladiadores, pero solo con cada ventaja amañada a su favor. La derrota era imposible. El aplauso era obligatorio. Domiciano manejaba la arena como un arma de paranoia, escenificando cacerías de medianoche a la luz de antorchas para mantener a Roma ansiosa, incierta de cuándo el entretenimiento podría volverse terror. Incluso emperadores competentes no eran inmunes. Trajano, recordado como justo y capaz, celebró la victoria con 103 días de juegos, miles de muertes plegadas en una celebración de poder. El espectáculo alimentaba egos, pero conllevaba costos. Calígula y Cómodo ambos murieron violentamente, recordados no por gobierno, sino por teatro escrito en sangre.
La arena que los elevó también expuso su locura. No todo romano aplaudía. Filósofos, poetas, primeros cristianos dejaron testimonio más silencioso, uno percibiendo decadencia bajo el mármol. Séneca confesó que las ejecuciones del mediodía lo endurecieron, despojando empatía en lugar de purificar almas. La violencia, advirtió, se filtraba más allá de los muros de la arena, envenenando la existencia diaria. Cicerón, décadas antes, elogiaba el valor pero condenaba la crueldad por el simple hecho de la crueldad, aunque incluso él admitía que la multitud exigía juegos como prueba de generosidad. Gobernar significaba alimentar a la bestia. Para los cristianos, el anfiteatro era tanto persecución como evidencia. Aquellos que se negaban a renunciar a su fe eran arrojados a leones o incinerados vivos, sus muertes retorcidas en entretenimiento masivo. Tertuliano llamó a los espectáculos semillas de crueldad, acusando a un imperio que vitoreaba injusticia como deporte. Económicamente, los juegos consumían fortunas. Para el imperio tardío, los gobernantes se arruinaban persiguiendo espectáculos lo suficientemente grandiosos para superar predecesores. Lo que una vez alardeó fuerza se convirtió en actuación desesperada. Culturalmente, el apetito embotó el filo de Roma. Ciudadanos que una vez valoraron disciplina ahora exigían grano barato y circos interminables. Juvenal se burló de este hambre con la frase, panem et circenses. Para él, el anhelo de espectáculo traicionaba cuán lejos Roma había derivado de raíces republicanas. Conforme las fronteras se fracturaron y los fondos se evaporaron, las arenas se desmoronaron. Para el siglo V, el Coliseo, aún colosal, quedaba hueco, su arena silenciosa, sus rugidos extinguidos. Pero las preguntas morales nunca se desvanecieron. ¿Podía una civilización que entrenó a su gente para celebrar el sufrimiento verdaderamente perdurar? El veredicto de la historia sugiere lo contrario. Hoy, el Coliseo se alza, cicatrizado pero orgulloso. Camina sus corredores y aún podrías percibir ecos, hierro repiqueteando, bestias rugiendo, 50.000 voces alzándose como una. La piedra es simple de admirar. Más difícil, y más honesto, es recordar su propósito, crueldad ensayada hasta que se sintió ordinaria. Las arenas de Roma no trataban meramente sobre sangre. Trataban sobre control, moldeando como los ciudadanos pensaban, reían y obedecían. Cada cacería, cada ejecución, cada mito renacido en gritos servía a fines idénticos, hacer que el poder pareciera eterno. Y esa es la advertencia tallada en ruinas, una civilización que glorifica la violencia eventualmente colapsa bajo sus propios aplausos. Así que dinos, ¿cuál de estos espectáculos, las cacerías, las llamas vivientes, o los emperadores ebrios de sus propias actuaciones, revela mejor el alma más oscura de Roma? Deja tus pensamientos abajo. Y si esta exploración del entretenimiento salvaje de Roma te cautivó, no olvides darle like y suscribirte a Winds of Talk para que nunca te pierdas nuestro próximo viaje hacia las sombras de la historia. Hasta entonces, recuerda, el Coliseo puede estar silencioso ahora, pero sus ecos de crueldad aún susurran a través de las piedras.